Buenas, hoy tenemos aquí este BMW, es un Serie 3, un 330, carrocería E92. Hoy nos lo traen para que cambiemos los amortiguadores traseros. Fijaros que lo tiene el dueño, queda una delicia. Pues vamos a venirnos atrás para cambiar los amortiguadores traseros. Antes de calzarlo ni nada, si queréis aflojar las ruedas, eso que lleváis ya de ventaja. Y una vez que tenemos las ruedas flojas, o antes de incluso de aflojarlas, vamos a quitar este taponcillo, y vamos a sacarle esta grapa. Esa de ahí, esa de ahí y esa de ahí. Todo esto es para ahora quitar también este cajón, quitar esa mampara del lado derecho para acceder por ahí al amortiguador. Y ahora vamos a quitar la grapilla esta. Os dejaré en la descripción del vídeo el enlace para estos útiles que se venden en Amazon con muchas paletillas, porque viene muy bien para desmontar salpicaderos, paneles de puertas y como ahora nos pasa. Yo es una herramienta que utilizo mucho. Le damos un tironcillo a la goma, porque ya vemos que nos pilla también ese plástico. Cogemos este panelillo con nuestra media vuelta aquí en este botoncillo y tiramos de la parte de arriba. Y ahora abrimos el asiento, tirándole aquí a la palanca y lo batimos para adelante. Pues con un Torx 40 aflojamos el tornillillo que tenemos aquí para quitar la grapilla esta con la grilla que tenemos. Esto fuera y la carcasilla fuera. Ahora nos quitamos nuestras 4 grapas que hemos contado, una aquí, otra aquí, aquí arriba y otra allí. Pues como no, con nuestro útil las vamos a sacar. No ha salido la mala tablilla. Una vez que tenemos todas las grapas quitadas, quitamos el centro del suelo, un tironcillo y seguidamente toda esta cartonera ya la tenemos que tener libre. Como veis ya se mueve, ya es cuestión de sacarla de allí adelante. Y una vez suelta, la inclinamos y la tenemos en la calle. Pues ya tenemos al descubierto la cabeza del amortiguador, que es este sombrerillo que tenemos aquí. Le quitamos ese taponcillo y cogemos la parte de arriba con una llave, os voy a decir ahora mismo cuál es, y vamos aflojando su tuerquecilla. Esto lo vamos a hacer antes de levantar el coche ni nada, para luego no tener que meter mucha mano aquí, no lo encontramos luego flojo. Con una de 6 es la que nos entra arriba, vamos a poner nuestra carraca chica y una 16 que tenemos mixta estas de carraca, la ponemos para aflojar y sujetamos la parte de arriba. Luego veremos el apriete que tienen estas tuercas. Aflojamos un poquito y ya nos vamos a calzar el vehículo. Quitamos la rueda y nos metemos ya con el amortiguador. Ya lo tenemos subido. Incluso antes de quitar la rueda nos aseguramos de calzarlo bien de seguridad. Os voy a decir en los puntos que yo lo voy a poner. Aquí justo en la vigueta que hay detrás del diferencial podemos poner uno solamente presentado, no tenemos por qué apoyarlo. Y el otro aquí, que ese tornillo va directo al chasis. Es por seguridad en caso de que se resbale o algo. Vamos a quitar la rueda. Pues ya tenemos nuestra rueda fuera
Y fijaros aquí, porque en la ITV se quejaron de esto. Vaya, lo avisaron, y es que ya estaba tan degradado que la esponja cedió y el guardapolvos pues se nos ha caído del amortiguador. Y pues bueno, ya observando todo, un poco freno, ya que estamos aquí, miramos pastillas, miramos todas las tirantes con los Silent Block, los comprobamos que estén bien, todos los brazos. Y eso también lo podemos ver en el desgaste del neumático. Si tuviéramos esos Silent Block malamente, seguramente esta parte estaría mucho más desgastada. Aunque normalmente parece que vienen con esa caída también y desgastan un poquito más que aquí. Pues bien, ahora ya lo siguiente, vamos a echarle un poquito de aflojarlo todo, porque este coche viene de muy lejos, viene de Suiza, que es un amigo que vive allí, pero ha aprovechado para en el paso hacerle esto. Y realmente para donde viene y todo, los tornillos y todas esas cosas no se ven muy pasadas de óxido ni corroídas. Está normal, como un coche, digamos, de por aquí, prácticamente. Pues vamos a echarle 3 en 1 aquí a esta tuerquecilla y vamos a tirarle para poder aflojar la parte de abajo del amortiguador. Pues antes de tirarle el tornillo de abajo, como hemos dicho, le vamos a echar 3 en 1. Vamos a echar un poquito la tuerca. Ahí. Lo dejamos un poquito que actúe y le vamos a tirar primero un tironcillo con la carraca. Pues ya tenemos la tuerca floja con la carraquilla, vamos a aflojarla con los dedos. Que se nota que el 3 en 1 ha hecho su trabajo. Ya podemos bajar el gato un poquito y vemos como ya se va soltando el amortiguador de aquí de abajo. Vamos ahí arriba, soltamos la tuerquecilla y ya podremos retirarlo. Pues como lo tenemos suelto de abajo, aflojamos. A ver si no se nos cae mucho cuando termine la tuerca el brazo para abajo. Le quitamos el sombrerillo y vamos a poner todas estas piezas, las vamos a montar nuevas. Vamos a hacerlo bien y se le va a meter todo eso nuevo. Pues ya podremos sacarlo para abajo. Ya. Hemos dicho que todo esto lo vamos a meter nuevo. Que parece que no está en muy mal estado, pero claro, como lo que ves este Silent Block, que es el que está más en la calle, lo ves tan degradado, pues piensas que todo lo demás un poco va a estar igual, pero no ha sufrido tanto. Ya sacamos nuestro amortiguador para arriba. Pues mira, aquí lo tenemos en la calle, podemos comprobar que el guardapolvo y eso por el tema de ITV es por lo que se ha dicho más bien de cambiar el amortiguador, porque dentro de, ahora veremos cómo retrocede de nuevo, pero no está muy mal el amortiguador, no tira aceite, retrocede dentro de bien, o sea que lo vamos a guardar en precaución, que es el original de BMW, y vamos a montarle unos zatch. Pues al comprobar, digamos, la goma donde va el amortiguador ahí abajo en el brazo, veis que tiene falta de material, porque al sacar el amortiguador viejo hemos visto que aquí tenía parte del Silent Block. ¿Veis? Todos estos cachos de goma, pues bien, lo tenemos aquí. Este es el Silent Block que vamos a cambiar, que lleva hembras, 2 tornillos que cogen esas tuercas. Pues vale, tenemos ya aquí lo siguiente, todo, el Silent Block, el sombrerillo de goma, su tuerca de arriba, y por lo que no se nos han quejado en la ITV, que es el guardapolvos. Fijaros que va pillado por dentro también y era lo que tenía cegado el viejo. Pues vamos a aflojar los 2 tornillos de este allí en el coche para cambiarlo. Pues ya con nuestro Silent Block nuevo vamos a meterlo en su sitio. Lo dejamos caer ahí abajo, que era donde estaba. Aquí tenemos nuestro amortiguador nuevo, como hemos dicho, Satch. Os dejaré el enlace para poder comprar todas estas cosillas, para poder comprarlas en Amazon, os lo dejo en la descripción del vídeo. Pues bien, vamos a meterle ya todas las cositas que nos traía el viejo, pero lo nuevo. Pues cogemos nuestro guardapolvo y se lo metemos al amortiguador. Lo llevamos a fondo. Lo siguiente, la arandela protectora.
del guardapolvo. Lo siguiente, el taquito este, lo ponemos con la parte del sombrerillo para arriba. Y el amortiguador lo tenemos ya prácticamente montado. Esto que va allí en la parte de arriba, esta es la parte de abajo. No, la parte de abajo nos trae el amortiguador una nueva. Está bien hecho. Y nos falta este sombrerillo que tenemos ahí arriba, que es un guardapolvo. Vamos a montárselo. Es este que tenemos aquí arriba. Le damos un tironcillo y metemos el otro. Ahí está. Vamos a coger el amortiguador y lo metemos. Metemos nuestro amortiguador, lo comprimimos un poquito. Esto, según también se comenta, parece que es bueno hacerlo trabajar cuando lo tenemos en la calle. Lo rendimos unas 3 o 4 veces a tope y que recupere. Prácticamente es como darle un purgadillo al amortiguador por dentro. Lo rendimos lo que podemos y lo metemos en su sitio. A ver si tiro. Abajo en el filen block. Y arriba lo soltamos y que se vaya yendo a su sitio. Ajá. Ahí lo tenemos, vamos a ponerle sus dos tuercas, la de abajo y la de arriba. Vamos a meterle su parte de arriba, nueva también. La vieja la guardamos. La tenemos también en buen estado y no sabemos si nos puede hacer falta. Pero este hombre ha hecho lo que mejor se puede hacer. Cuando se sustituye algo, meterle todas las gomas y todo otra vez nuevo y te olvidas en otros cuantos puñados de años como estaba ahora, que estaba todavía de original. Vamos a ponerle también la de abajo. Y no sé si lo hemos comentado al principio, pero los amortiguadores Zatch son los mismos que montaba BMW. Desde luego el kit este que nos ha mandado BMW, esta tuerca es la mismitica que nos trae el amortiguador de Zatch. Además, si lo buscáis por los foros y eso, veréis que BMW, esos amortiguadores son Zatch. Bien, pues vamos a ponerle la tuerca de abajo. Bueno, apretamos la parte de abajo. Si os quieres girar el amortiguador y no tenéis la llave para sujetar el centro mientras apretáis la tuerca, os hacéis como yo, cojáis el amortiguador de arriba de esta parte de la botella y la aguantáis y así no gira. Aquí llevamos 80 Nm, que le vamos a dar ahora mismo con la dinamométrica, una vez que lo llevemos a fondo. Yo diría que está ya más o menos. Pues vamos a darle ya los 80 Nm. Ahí lo tenemos. Pues ahora vamos a poner la rueda antes de irnos a apretar arriba. Metemos la rueda. Aquí lo suyo es que se me ha olvidado comprar el bote, pero lo vamos a hacer luego más tarde. Una vez que quitamos la rueda, siempre los bujes, veis, tienen un poco de óxido. Entonces repasamos un poquito con lija y echamos una grasa que hay especial para los bujes, para que tampoco sea muy grasienta, porque no se nos vaya ahí a los discos de freno. Metemos la rueda y le vamos a dar a los tornillos 120 Newton. Pues ya una vez que tenemos nuestra rueda montada, quitamos los calzos de seguridad y vamos a bajar el gato. Y ahora vamos a apretar el tornillo de arriba del amortiguador. No me va a dejar. Y ya tendríamos nuestro amortiguador. Creía que no iba a hacer falta ya explicar el otro lado, pero bueno, por lo menos lo de la moqueta del cajoncillo. El cajón sale de aquí de la moqueta, le dais un tironcillo de ese lado, lo sacáis y ya quitándole la grapa, igual que al otro lado, podéis quitarlo. Vamos a montar este lado ya, la tapicería, y lo dejamos terminado. Pues vamos a meter primero esta parte delantera para intentar meterle los nervios allí en la parte de refuerzo que hay allí del sillón.
aseguramos que la goma se la lleve dentro. Otra aquí. Y me está faltando una que va aquí. Vamos a apretarle el broche que la metemos primero de arriba para abajo. No hay que pasar. Pues ya nos faltaría poner el cajoncillo, poner el suelo y bueno, voy a terminar este lado que es lo que me queda, pero no os quiero entretener más con este vídeo porque haciendo uno prácticamente están hechos los dos. Pues bueno, eso ha sido todo sobre el cambio de suspensión de este Serie 3, un coche bastante lindo. Si os ha gustado el vídeo, ha servido de algo, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.